Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Lo mejor este viernes 8 de mayo del año 2020, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. En Caracas hubo un operativo en horas de la madrugada, según lo informaba el periodista Román Camacho, un operativo mixto policial entre el FAES, el 6CPC y la Guardia Nacional. Se inició a las 3 de la mañana, estoy leyendo algunos tuits que publicó el periodista más temprano en José Félix Rivas, en Petare. Están, dice él, tras la pista de Wilexis y su banda, se registran enfrentamientos en el sector, unidades BN4, estos son especies de carros de combate de la Guardia Nacional, y blindados de las FAES ingresaron a José Félix Rivas, en Petare. A las 5 de la mañana, decía él, no se escuchan disparos por el momento, comisiones policiales peinando la zona en búsqueda de la banda de Wilexis. Se tiene tomado los accesos y adyacencias de José Félix Rivas. Habrá que ver en qué termina entonces todo esto después de una semana aterradora, y esto lo decimos nosotros para los vecinos de Petare, que, bueno, advertían lo que estaba ocurriendo, las balas perdidas, en fin. Sobre el capítulo de esta incursión marítima con peñeros a nuestro país, o el intento de incursión marítima con peñeros, una situación rocambolesca, le hemos dicho, que ha generado toda clase de dudas por la cantidad de información, sobre todo desinformación interesada. Ha generado reacciones de todo tipo. El gobierno norteamericano una vez más se desvinculaba de los hechos el día de ayer. Lo hacía el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, quien además urgía a Nicolás Maduro a dejar el poder y lo responsabilizaba por el éxodo de millones de venezolanos. El embajador designado para Venezuela, James Story, también declaraba en la misma línea, advirtiendo que ni Estados Unidos, ni Colombia, ni el gobierno interino tenían que ver o estaban involucrados en la operación Gedeón. De hecho, textualmente decía el funcionario, si estuviéramos involucrados el resultado sería diferente, parafraseando, por cierto, a Mike Pompeo. Nosotros encontramos a Osama Bin Laden. Y bueno, continúan surgiendo detalles acerca de, insisto, esta situación esperpéntica que ocurrió en las costas venezolanas, no solo por el resultado, lo comentamos porque, bueno, aparentemente era información conocida prácticamente por todo el mundo. Uno de los supuestos responsables dio declaraciones a cuanto medio quiso oírlo, con lujo de detalles, con lo cual era una información ampliamente conocida. Por eso decimos, entre otras cosas, que fue un hecho absolutamente esperpéntico. En tanto, bueno, la comunidad internacional se pronunció ayer. El ministro de Comunicación de Nicolás Maduro aseguró que había más de 20 personas detenidas por esta supuesta incursión por costas venezolanas con peñeros. Y el Foro Penal Venezolano confirmaba que Venezuela es el país que tiene mayor número de presos políticos en América, más de 300 personas. Para hablar justamente acerca de este tema, la situación de desaparición forzada, que no es nueva, lamentablemente, de varios de los detenidos en esta última operación, una circunstancia que se ha repetido, que figura en el informe que elevó
el secretario general de la OEA ante la Corte Penal Internacional. Nos acompaña en esta parte del programa Ana Leonor Acosta. Ella es abogada, defensora de derechos humanos. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días. Saludos a todos los que nos escuchan. Pues mucho interés de conocer una primera valoración de su parte acerca del tema que nos ocupa. Hablamos de los derechos humanos, los presos políticos en nuestro país, por los cuales ha abogado, por cierto, la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tomando en consideración la pandemia de COVID-19 que afecta a todo el mundo, incluyendo a Venezuela. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Bueno, en primer lugar, estamos muy preocupados por la situación de derechos humanos en Venezuela. Vemos que no se ha tomado ninguna medida con respecto a lo que es la pandemia, para empezar por lo último que comentabas, y la situación de los presos políticos. El día de hoy nosotros hemos registrado 450 presos políticos en Venezuela, entre ellos 204 militares, que se encuentran en las principales cárceles políticas, que son la cárcel militar de Ramo Verde, la cárcel del Helicoide, en el SEBIN en el Helicoide, y la cárcel militar del DIGESIN en Boleíta. La información que tenemos de los familiares y la preocupación de los familiares es que tienen más de 2 meses sin saber por las personas que están allí detenidas, no les permiten tener alimentos, no les permiten tener comunicación. Y sabemos, como bien lo dijo la alta comisionada, que las cárceles son lugares de contaminación, lugares en los que están en riesgo, y además muy importante, ella abogó por la libertad de los presos políticos y aquellos que están detenidos sin pruebas, violando su debido proceso. Entonces, al día de hoy no vemos una medida del gobierno nacional para salvaguardar la vida y la integridad de los presos políticos. Esta situación se mezcla con lo que hemos visto últimamente, que tiene que ver con las desapariciones forzadas. En este caso podemos hablar no solo de lo que sucedió el fin de semana con las personas que están detenidas, sino que también se anunciaron algunas detenciones hace casi un mes por los hechos ocurridos en Los Teques, por la supuesta toma de la cárcel militar de Ramo Verde, y esas personas al día de hoy no han sido presentadas en tribunales. Sus familiares desconocen cuál es la situación de estas personas. Pero lo que es peor, no solo fueron detenidos unos militares, sino que hay el caso de una familia que se la hallaron detenida casi que completa. No solo se llevaron a los militares, sino se llevaron a las hermanas y a las esposas. Entonces esta es una situación que viene en incremento, en el cual no hay ninguna acción por parte del gobierno que uno diga que se va a pegar a los derechos humanos. La Oficina de la Alta Comisionada ha mencionado varios tipos de acuerdos con el gobierno para mejorar la situación de derechos humanos en Venezuela, pero no vemos que ninguna se haga efectiva. No solamente tenemos el caso de Ramo Verde hace ya más de 3 semanas, sino que tenemos hace 2 semanas el caso del coronel Pérez Romero, que fue detenido por el FAE, según nos informaban, en Guarena, él, su esposa y las personas que habitaban la vivienda. Y al día de hoy tampoco tenemos conocimiento de su paradero. Aparentemente está en DIGESIN Boleíta, pero no ha sido llevado a un tribunal. No se les permite hacer una llamada a sus familiares, no se les permite tener defensa privada. Y bueno, eso es lo que nos termina preocupando. Y en el caso del fin de semana, por supuesto que nosotros no apoyamos ningún hecho violento, por supuesto nosotros queremos saber la verdad y que se hagan las investigaciones. Sin embargo, que estas sean unas investigaciones serias, no que sea un show o un drama presentado día a día por los medios de comunicación. Nosotros lo que queremos es que se haga una investigación seria donde todos tengan acceso y no un montaje que lo que hemos visto hasta ahora. Nos preocupa muchísimo que el gobierno habla de 8 personas que murieron en ese enfrentamiento, supuesto enfrentamiento, pues nosotros no tenemos ningún elemento como para afirmar ninguna situación en ese caso, porque por ejemplo en el caso de nosotros como abogados defensores de derechos humanos, no hemos tenido acceso al expediente ni a las personas que han sido detenidas, sino que nada más tenemos la versión del gobierno. Y en este caso no se conoce el nombre de las personas que supuestamente fallecieron. Se habla de una persona, pero solo se da un nombre. Después de esto, las personas que han sido detenidas, que ayer decía uno de los voceros del gobierno, que eran 23 personas, no han sido llevadas a tribunales, ya se han cumplido las 48 horas que establece la ley para presentarlos ante un tribunal, y lo que hemos visto es presentación de videos, prueba además ilegal.
con respecto a lo que es una investigación debida, una investigación transparente. Entonces, la situación es muy preocupante. Más allá de las implicaciones políticas que pueda tener esto en materia de derechos humanos, podemos decir que es un escándalo lo que está sucediendo, ya que se está manejando un hecho tan grave con una investigación totalmente viciada a través de los medios oficiales o a través de los medios de comunicación sin ninguna investigación seria y sin cumplirse el derecho a la defensa y el debido proceso. Nos preocupa y denunciamos en este caso que ocurra, como ha venido ocurriendo este año, que no se permita a las personas tener una defensa privada, que no se permita conocer a sus familiares cuáles son los supuestos hechos, si estos concuerdan, si estos tienen relación con lo que en realidad se ha denunciado por los medios de comunicación. Es común que nosotros tengamos casos políticos en los cuales el gobierno, el presidente Maduro, el diputado Diosdado Cabello o cualquier fiscal general anuncian hechos por medios de comunicación y cuando no va al expediente es completamente diferente los hechos. También queremos manifestar la preocupación de los familiares. Los familiares han dirigido a varias instancias nacionales e internacionales señalando que temen por la vida de sus familiares y que ese temor que ellos tienen por estas personas detenidas no es infundado. Ellos se refieren a casos como el caso Albán o el caso del capitán Acosta Arévalo. Ellos piden una garantía que sus familiares no están siendo torturados, que se les están respetando sus derechos humanos, pero además de esto, que no va a afectar su integridad física y su vida. Entonces lo que vemos es un total estado de indefensión donde la verdad se manipula y se maneja simplemente desde la vocería oficial. Y eso es lo que nos preocupa. Nosotros queremos garantías, como defensores de derechos humanos queremos garantías en el proceso, queremos acceso a los procesos y bueno, tenemos como venezolanos además derecho a saber la verdad sobre lo que sucede. Bueno, en el caso concreto de las 8 personas que mueren en La Guaira, entiendo que no hay imágenes que puedan corroborar los hechos y como decía nuestra invitada, bueno, también ahí hay confusión con relación a la identidad de estas personas. Yo le pedí un comentario porque en el caso concreto de lo ocurrido en el Junquito con Óscar Pérez, luego la información levantada por los cuerpos de seguridad de las autopsias, bueno, evidenció que estas personas, en el caso del Junquito, insisto, habrían sido ajusticiadas. De hecho, los documentos terminaron en la Corte Penal Internacional. Yo pedí un comentario sobre este tema. ¿A quién le correspondería o le correspondió, en teoría, levantar esa información en el caso de La Guaira? ¿Qué puede comentar con nosotros? Bueno, esta debe ser una acción del Ministerio Público, como ocurrió en el caso del Junquito. No solo el Ministerio Público, sino los órganos que actúan. En ese caso, actuó el CICPC para hacer los levantamientos de los cadáveres. Y eso es lo que queremos saber, dónde están las autopsias de esas personas, dónde están los levantamientos, dónde están los procedimientos. No se sabe absolutamente nada. No se sabe absolutamente nada de lo que sucedió allí. Y bueno, ciertamente, o lamentablemente, el gobierno de Nicolás Maduro se ha especializado en violar derechos humanos, pero además en perfeccionar sus métodos. Y cada vez que sucede que en uno de estos casos la opinión pública, la comunidad nacional e internacional tiene acceso a información, lo que vemos es menos acceso a información, más opacidad. ¿En qué sentido? En estos casos ni siquiera hay acceso a un expediente, no hay fotografías, no hay información. Circula una supuesta fotografía, ya se ha denunciado incluso que esta persona no falleció en el lugar, sino que incluso fue torturada y que murió consecuencia de estas torturas, y todo eso hay que investigarlo, todo eso hay que investigarlo y que la comunidad internacional y los defensores de derechos humanos en Venezuela tengamos acceso a los expedientes. Lo primero que uno piensa, bueno, si no hay acceso a los expedientes, primero uno entra en el mundo de la especulación y segundo, no se conoce la verdad de lo que sucede, la verdad es manipulada. Ahora, yo tengo que preguntarle a nuestra invitada, y le trasladamos la inquietud a Rafael Uzcategui de Provea, porque
El caso concreto del documento para una transición a la democracia de nuestro país, presentado por la comunidad internacional, promovido por el gobierno de los Estados Unidos, hay varios puntos polémicos. Hemos dicho que seguramente serían difíciles de tragar para la sociedad venezolana y sobre todo para defensores de derechos humanos víctimas en nuestro país. Y uno de ellos tiene que ver con el expediente ante la Corte Penal Internacional, o al menos el apoyo que han ofrecido algunos países, algunos gobiernos a esta investigación. Yo le pedí un comentario porque lo que está planteado ahí es que se crearía una especie de justicia transicional, es lo que entendemos del documento, tomando en consideración, bueno, la gravedad de los hechos, de lo que ha ocurrido en Venezuela desde el 99, que es la fecha que se utiliza como referencia en el plan. ¿Qué puede decirnos? ¿Cuál es su posición al respecto? Nos decía al menos Rafael Luzcategui que, bueno, de ninguna manera eso detendría la investigación que está en curso en la Corte Penal Internacional. ¿Qué opina usted? La escuchamos. Sí, bueno, en primer lugar, la Corte Penal Internacional actúa sobre responsabilidades individuales. Independientemente de lo que suceda en el ámbito político, hay una investigación en curso. Y bueno, hay que esperar el camino, el resultado de esas investigaciones para que se determinen esas responsabilidades particulares. Lo que estamos hablando de una justicia transicional en Venezuela tiene que ver con una restitución del Estado de Derecho. Nosotros hemos venido denunciando que no hay Estado de Derecho en Venezuela, que no hay separación de poderes, aquí no hay una independencia del Poder Judicial, sino que vemos cómo el Poder Judicial sigue las instrucciones del presidente de la República, como el Poder Judicial sigue las instrucciones de Nicolás Maduro. Pero no hay una independencia, no hay jueces electos. Entonces, ante una situación como esta, como señala, tan grave violación de derechos humanos, y que no tengas órganos de justicia, es importante ir a una justicia transicional. Pero no solo eso, sino que además no tienes una fiscalía independiente que investigue, sino que vemos una fiscalía plegada al discurso del gobierno, una fiscalía que no realiza su trabajo, que no defiende los derechos humanos de los venezolanos. En el caso de las torturas, se han hecho las denuncias ante, no solo la comunidad internacional, se ha hecho la denuncia ante la fiscalía y no se ha abierto al día de hoy una investigación para sancionar a los responsables. Al contrario, se ha actuado de forma tal de tapar, de ser cómplice de las violaciones de derechos humanos de los venezolanos. Igual es el caso de la Defensoría del Pueblo, que tiene en este caso una competencia especial. Bueno, ni siquiera hemos escuchado que exista un defensor que se pronuncie por las personas necesitadas. Justamente cuando hablamos de defensor del pueblo, estamos hablando de aquel que defiende a los ciudadanos, a las personas, y no vemos ningún tipo de acción por parte de ese organismo. Entonces, ante una situación como esta, de falta de Estado de Derecho, es necesario ir a una justicia transicional, una justicia extraordinaria, en la cual las personas puedan obtener justicia. Por supuesto, siempre señalamos que los pasos son libertad y condiciones para que pueda operar esta justicia, estos tribunales, los diferentes mecanismos que hay dentro de una justicia transicional, una comisión de la verdad, y después de esto, que la gente conozca la verdad y obtenga justicia. Justicia de todos aquellos que han fallecido, como señalas, de hace muchísimos años, pero podemos mencionar al joven de 21 años que hace pocos días murió en Mérida. Y así el número de personas que han sido asesinadas, todos los que han sido detenidos de manera arbitraria, todos los que sufren hoy en día en Venezuela. Es un trabajo muy grande que, sin embargo, dependerá de que haya las condiciones para que se pueda conocer la verdad y hacer justicia. Ana Leonor Acosta, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, abogada. Ella forma parte de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, expresando opinión, análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con la situación de derechos humanos en Venezuela, en las actuales circunstancias, incluyendo, bueno, el destino de las personas que han sido detenidas en el marco de esta supuesta incursión marítima con peñeros que se intentó en costas o por las costas venezolanas. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más,
Palabras menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTherap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas. Estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTherap y despídete del dolor. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Cuando nos toca trabajar por cuenta propia, nos damos cuenta que formamos parte de la economía de carne y hueso. Emprendedores, trabajadores de la economía informal, comerciantes, historias e interrogantes que quedarán al descubierto con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia, la economía de carne y hueso. Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, por RCR 750 AM. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos amigos, palabras más, palabras menos, hablando de la situación de derechos humanos en nuestro país, que preocupa y mucho, sobre todo en esta época de pandemia, de cuarentena. La violación a derechos humanos no ha cesado, lamentablemente, y de esto conoce la comunidad internacional. Nos acompaña y se suma a nuestra mesa de debate Omar Mora Tosta, abogado, especialista en ciencias penales y criminológicas, defensor de derechos humanos, experto en derecho penal militar, y entiendo, doctor, usted me corregirá si me equivoco, parte del equipo de defensa de Adolfo Baduel. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Sí, muchas gracias por la invitación. Pues mucho interés, doctor, de conversar con usted acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy. Inicialmente le pediría que comparta con nosotros la información que se conoce en torno al hijo del general Baduel. Hemos visto imágenes en redes sociales de sus familiares, bueno, prácticamente en una peregrinación por distintos centros de reclusión, advirtiendo que está en situación de desaparición forzada. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, bueno, en efecto, se ha materializado una desaparición forzada en virtud de que a estas alturas, pues, en todos los sitios de reclusión y de los cuerpos de seguridad del régimen, pues, niegan tenerlo allí, niegan el acceso a sus familiares y a sus abogados. Entonces, esto se materializa una vez más, lamentablemente, como una desaparición forzada, delito que está contemplado en el Estatuto de Roma como uno de los crímenes de lesa humanidad. Ahora, en el caso concreto del hijo del general Baduel, ¿de qué se le acusa? ¿Usted conoce el expediente? ¿Ha tenido acceso a información al respecto? ¿Qué puede decirnos? No, para nada. Esto, evidentemente, pues, atiende a los señalamientos públicos
a los que nos tiene acostumbrado el régimen con estas ruedas de prensa en donde se les imputa delitos a las personas sin que tengan derecho a la defensa, exponiéndolos al escarnio público, contaminando de nulidad absoluta todas las actuaciones que están allí, porque evidentemente cualquier testimonio que haya sido pues obtenido mediante tortura, mediante amenaza, mediante violación al debido proceso, pues no tiene ningún tipo de valor. Y por supuesto que nosotros hasta este momento no conocemos absolutamente nada de los hechos. Esto es todo muy confuso. No han dado información tampoco a nivel de tribunales ni de fiscalía acerca de esta situación. Y bueno, tendremos que esperar a poder conversar con Adolfo para saber pues bajo qué circunstancias fue detenido y cómo ha sido todo este proceso que ha conducido a su detención. Claro, usted se refiere al video que transmitió el equipo que acompaña a Nicolás Maduro, ¿correcto? Sí, por supuesto, que no, por supuesto nosotros no podemos darle ningún tipo de credibilidad a ninguna de esas actuaciones, porque en otros casos ya hemos visto que ha sido reiterado el uso de montajes y de tergiversación de la verdad en otros casos, pues para tratar de inculpar a miembros de la oposición. Y en este caso, pues, además, desde el punto de vista técnico, eso no carece de ningún tipo de valor. Todas las declaraciones obtenidas mediante tortura, mediante violación del consentimiento de las personas o bajo efectos de alguna sustancia, pues no tienen ningún tipo de valor, porque además nuestro ordenamiento jurídico establece perfectamente cuáles son las oportunidades en que las personas a las que se les indique de algún hecho punible, pues tienen la oportunidad de declarar ante un juez en presencia de sus abogados, cumpliendo pues con todos los pasos técnicos que eso contempla, y lo que sea fuera de de estos procedimientos pues carece de valor. Ahora, doctor, ¿cuál es la situación del general Baduel? Porque antes de que ocurrieran estos hechos, sus familiares habían denunciado que no habían podido verlo, no sabían su situación. ¿Qué puede compartir con nosotros? Bueno, se mantiene el aislamiento y también pues el general Baduel es víctima de prácticamente una desaparición forzada también, porque ni sus abogados ni sus familiares han tenido acceso a él desde su regreso a la sede del SEBIN, a la tumba. Entonces, bueno, lamentablemente se mantiene este tipo de violaciones a los derechos humanos que le son propios a las personas que están sometidas a esa situación. Esa es la constante que no ha variado durante todos estos años en esta detención arbitraria y condena injusta a la cual ha sido sometido el general Baduel. Ahora, doctor, yo tengo que preguntarle, y se lo preguntaba también, le trasladaba la inquietud a nuestra invitada anterior, sobre lo que está planteado en el papel, que no sabemos si se va a ejecutar, tomando en cuenta que ahora el equipo de Nicolás Maduro quiere detener o no sabemos al diputado, el presidente de la Asamblea y presidente encargado Juan Guaidó, con lo cual, bueno, sería letra muerta, ¿no?, este plan para una transición a la democracia. Pero en todo caso, este documento que ha presentado la comunidad internacional, que Estados Unidos lo ha calificado como la última oportunidad que tendría Nicolás Maduro de, bueno, una transición ordenada, de participar en una transición ordenada en nuestro país, establece unos puntos con relación a los derechos humanos que seguramente, si esto se concreta, van a generar discusión. Y yo quisiera su comentario, doctor, porque en lo referido a las denuncias que ya cursan en la Corte Penal Internacional y que entiendo han avanzado lentamente, pero han avanzado, bueno, algunas naciones que han acompañado esa iniciativa retirarían su apoyo, y lo que está planteado es que los hechos como los que estamos discutiendo se juzguen puertas adentro en nuestro país. Yo le pediría un comentario de su parte, apelando a su experiencia como defensor de derechos humanos acerca de una posibilidad de esa naturaleza que será difícil de digerir, insisto, si se materializa para víctimas, para familiares
incluso para defensores de derechos humanos. Lo escuchamos. Bueno, yo esa situación la veo inviable. Primero porque esta gente no va a aceptar ninguna transición democrática, por lo visto, ni nada que se le parezca. Y las instituciones que tienen que ver con el tema de la justicia internacional se asumen como autónomas. Yo no creo que esto vaya a tener ningún tipo de... Puede ser que algún Estado que esté propugnando esta salida retire, pues, digamos, el apoyo a la iniciativa de proseguir con los enjuiciamientos y todo esto, pero eso no tiene ningún tipo de incidencia sobre los procesos ya en marcha, ¿no? Porque, digamos, cuando existen los elementos de convicción que ya han sido aportados, no solamente por las víctimas, por todas las ONGs y todos los que hemos trabajado en este sentido, sino también con el apoyo de gobiernos democráticos que han dado el aporte también de pruebas que han llegado a sus manos, pues yo no creo que eso vaya a desaparecer así como así. Y en un país donde no existe separación de poderes en este momento, donde no existe la posibilidad alguna de clamar por el respeto a los derechos y garantías fundamentales, no solamente del pueblo en general, que ya como tú bien lo apuntabas, está sufriendo pues las consecuencias de la falta de servicios públicos, y que ya esa crisis llegó a Caracas, como también el combustible. Entonces, en medio de una pandemia que es muy triste a nivel mundial y que agarra a Venezuela desprevenida desde todos los puntos de vista, digamos, esto acrecenta el sufrimiento de todo el pueblo venezolano. Entonces, todas esas cosas en su conjunto, pues, dan a que es inviable un proceso de esa naturaleza en el país en estos momentos, y yo no creo que eso vaya a tener ninguna trascendencia. Es decir, en su opinión, si llegara el momento, supongamos que se acepta la aplicación del plan y Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú retiraran su apoyo a la remisión del caso contra Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional, eso no tendría, en su opinión, mayor efecto sobre la investigación que está en curso ahora mismo, ¿correcto? Yo creo que no, porque digamos, las instituciones a ese nivel de Naciones Unidas son autónomas y van a seguir trabajando. Que se les va a restar un poco el impulso y tal, porque estos gobiernos retiren el apoyo a proseguir con eso. Bueno, puede ser, pero en esencia el proceso debería continuar, porque en todo caso los que deciden eso son la Corte Penal Internacional y por supuesto la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional, que serían los que tienen que manejar ese proceso fuera de toda contaminación política. Finalmente, doctor, ¿se conoce a la luz de los casos que usted maneja, la información a la que tiene acceso, la situación de los presos políticos, sobre todo militares, muchos de los cuales, bueno, han perdido contacto con familiares y abogados, sobre todo durante esta pandemia? ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, lamentablemente es una situación muy, muy confusa, porque como ustedes comprenderán, pues bajo un estado de emergencia por la pandemia, en el que ya los familiares ni siquiera pueden trasladarse a los sitios de reclusión a llevarles los alimentos a sus familiares ni a tener contacto con ellos, que ya en algunas oportunidades pues ya eso había sido cercenado antes de que apareciera la pandemia. Pues esto agrava la situación de angustia y de incertidumbre pues que están sufriendo las familias. Como todos sabemos, pues lamentablemente no se han cumplido con las recomendaciones de Naciones Unidas ni del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en torno a la liberación de los presos políticos. Lamentablemente lo que hemos visto en las últimas horas fue una cuestión que pareciera como conveniencia, pues sueltan a un pequeño, reducido grupo de presos políticos, pero a un conglomerado de personas que no tienen nada que ver con el asunto,
Y todo apunta, como lo han dicho algunas personas, a que pareciera que necesitan el espacio pues para llenarlo con otras personas. Entonces se aplicaría lo que hemos hablado del efecto centrífugo de puertas giratorias, pues que salen 10 y entran 20. Doctor Omar Mora Tosta, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, abogado, especialista en ciencias penales y criminológicas, defensor de derechos humanos, experto en derecho penal militar, forma parte del equipo que defiende al hijo del general Baduel detenido durante las acciones ocurridas los últimos días en las costas venezolanas, ofreciendo opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy. Tiene que ver con la situación de derechos humanos en nuestro país. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales ceibet.net.be, fompreseibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita no solo consigues verduras, frutas y hortalizas cultivadas en los páramos andinos, también te ofrecen pan andino, café, ajos pelados, azúcar, papelón y mucho más. Acércate los viernes y sábados a la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal, para comprar calidad al mejor precio. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablando de la situación de derechos humanos en nuestro país, se suma a nuestra mesa de debate Gonzalo Gimió, abogado, director, vicepresidente del Foro Penal Venezolano, además, quien forma parte de esta casa en RCR. Gracias por atendernos. Buenos días. Hola, muy buenos días, María Alejandra. ¿Cómo estás? Bien, mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa. Decían ustedes en el Foro Penal ayer que Venezuela es el país de América que tiene mayor número de presos políticos ahora mismo, ¿correcto? Así es, lamentablemente, incluso por encima de Nicaragua y de Cuba. Ahora, yo tengo que preguntarle a nuestro invitado acerca de lo que está ocurriendo en los últimos días. Nuestro invitado anterior hablaba acerca del efecto de puerta giratoria, producto de las últimas excarcelaciones que, bueno, aparentemente buscan
crear un espacio para la entrada de nuevos detenidos o presos en nuestro país. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Bueno, sí, evidentemente, una de las primeras cosas que uno tiene que preguntarse cuando se producen las cancelaciones de la manera en la que se han producido en estos últimos días es cuáles son las razones, cuáles son los motivos que están detrás de esto. ¿Por qué tenemos que hacernos esa pregunta? Bueno, porque todos sabemos que específicamente en el caso de los presos políticos, las razones para que una persona salga de su encarcelación no son razones jurídicas, normalmente son razones políticas que tienen que ver con esa relación costo-beneficio que el poder siempre hace, que siempre establece en el caso de una persecución por motivos políticos, en el caso de una prisión por motivos políticos, ¿no? Cuando nosotros analizamos entonces las situaciones que rodean a estas escarcelaciones, que involucran, por cierto, no solamente presos políticos, sino también presos comunes, y las contrastamos un poco con lo que está pasando afuera, nos damos cuenta de que definitivamente como la represión, como la máquina represiva se ha intensificado en las últimas semanas, estamos hablando de 99 arrestos políticos solamente desde el 8 de marzo hasta acá, y es importante destacar que se presentó una especie como de pico de expresión mucho más alta de detenciones a partir del 8 de marzo, es decir, a partir de los momentos en los que ya se empezó a hablar de pandemia, de cuarentena, etcétera. Cuando tú contrastas eso con el hecho de que están ciertamente dejando algunas celdas en algunos centros de reclusión donde normalmente se mantienen presos políticos libres, tú no puedes sino concluir que se está sencillamente liberando un poco de espacio para abrir paso a esta nueva racia de persecución, a estas nuevas personas que están siendo arrestadas, que están convirtiéndose en nuevos presos políticos, por esta nueva fórmula represiva que se ha intensificado, lo repito, desde el 8 de marzo hasta acá. Eso es lo que... Ahora, ¿cuáles son? Perdón que me interrumpa. ¿Cuáles son los motivos de estas nuevas detenciones desde marzo? Bueno, tenemos varios bloques de detenciones, ¿no? Varios bloques de situaciones que han generado detenciones. La primera tiene que ver con personas que desde el comienzo son señaladas por supuestamente tener vínculos con algunos liderazgos de oposición, ¿no? Y que se vinculan además o que los tratan de enlazar con una suerte de plan conspirativo. Recordemos que ya se había denunciado más o menos desde febrero que había una suerte de plan de conspiración de la oposición, y bueno, entonces a una serie de personas se las ha detenido por supuestamente estar vinculadas a estos líderes de oposición que estarían supuestamente liderando este plan conspirativo. En segundo lugar, tenemos un bloque de personas que han sido detenidas por protestar, por manifestar. Si nosotros revisamos las estadísticas, el Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social, por ejemplo, habló de más de 700 protestas durante el mes de abril que tienen que ver con falta de gasolina, falta de electricidad, falta de agua, de insumos básicos, de acceso a los alimentos, etcétera. Cuando tú ves que se ha disparado entonces el número de las protestas, como siempre pasa, porque la represión también está ligada directamente al número de protestas, cuando tú ves que se ha disparado el número de protestas, ves que también se producen muchos arrestos por esas protestas. Luego tenemos otro bloque de personas que están detenidas por haberse expresado, por ejemplo, en las redes sociales o a través de medios de comunicación o a través incluso de grupos privados de estos de WhatsApp que llaman con respecto al coronavirus, médicos, periodistas, profesionales de salud que han hablado con respecto a lo que puede estar pasando de verdad con el coronavirus en Venezuela, son también arrestados o detenidos. Y luego tenemos otro bloque de personas que han sido detenidas no por hablar en concreto del coronavirus, sino específicamente por haberse quejado o por haber divulgado información que pueda resultar incómoda para diferentes factores del poder, ¿no? Para diferentes personas que integran el poder. Esos son los 4 grupos específicos de lo que nosotros hemos visto. Es decir, se está deteniendo por esas 4 razones, básicamente, en Venezuela. Ahora, el tema... Dime.
El tema de las opiniones privadas, esto no ocurre en países democráticos, ¿correcto? ¿Cuál es el delito por el cual se acusa a estas personas? Porque cuando escuchamos esto, nos recuerda a países quizás como Cuba, Irán, incluso China, pero no ocurre esto en países democráticos, que por expresar opinión privada se detenga una persona. ¿Qué puede decirnos? No, bueno, definitivamente no solo no se detiene a las personas por expresar su opinión, por incómoda que pueda ser al poder, en democracia, en respeto a los derechos humanos, a nadie se le puede detener por sus opiniones, por sus ideas, ¿no? Pero tampoco se detiene a las personas sobre la base de una supuesta atribución de una conspiración que no ha sido demostrada. Tampoco se detiene a las personas por sencillamente protestar porque no tiene gasolina, por ejemplo, etcétera. Es decir, están pasando muchas cosas que definitivamente nos ponen dentro de los países que normalmente son los malos de la película, ¿no? Y eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? ¿Qué delitos les están imputando a estas personas que emiten estas opiniones? Bueno, lamentablemente están, vamos a decirlo de alguna manera, desempolvando la ley del odio, la ley contra el odio, que le llaman ellos, pero que para nosotros no es más que la ley del odio, y están imputándole pues delitos previstos en esta ley, ¿no? Importante destacar que yo la llamo ley, pero en realidad no es una ley. La ley del odio es un texto que salió de la Asamblea Nacional Constituyente con el nombre de ley, pero que en realidad no es ley, porque leyes solamente las puede crear la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo, no la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, bueno, estamos en ese esquema en el que verdaderamente a todo nivel la represión se ha intensificado mucho y además se ha intensificado, Magdalena, y te lo digo porque tenemos confirmación de esto, al amparo de toda esta limitación de movilidad, de capacidad de respuesta en la que nos vemos todos los ciudadanos por el decreto del estado de alarma. Es decir, como el gobierno ha visto que la gente en su casa no protesta de la misma manera masiva, por ejemplo, protesta mucho, hay muchas protestas localizadas, pero no se trata de protestas masivas. Como el gobierno se ha dado cuenta de que no se pueden dar estas protestas masivas porque todo el mundo está encerrado en su casa, pues reprime más, limita, por ejemplo, mucho más el acceso de los abogados, de los familiares, a las personas que están detenidas en los centros de reclusión, en los tribunales, etcétera. Es decir, estamos viviendo un esquema en el que hay una suma de muchas cosas que verdaderamente la ONG nos tiene muy preocupados. Ahora, le he trasladado pregunta a todos nuestros invitados la mañana de hoy. Me interesa mucho la opinión del Foro Penal al respecto, porque ustedes, me corregirá si me equivoco, pero intentaron elevar denuncia ante la Corte Penal Internacional hace muchos años. O sea, llevan muchos años en esto. Y este plan para una transición a la democracia que promueve la comunidad internacional, que no sabemos si se va a concretar, porque bueno, ya sabemos cuál es la posición del equipo de Nicolás Maduro y la intención incluso de detener al presidente de la Asamblea, al presidente encargado Juan Guaidó, pero en todo caso, ese documento dedica un espacio a los derechos humanos y con relación a la denuncia que ya está en curso, que ya se investiga sobre nuestro país ante la Corte Penal Internacional, varias naciones se comprometerían a retirar su apoyo a esta iniciativa. Yo le pedí un comentario porque se trata de uno de los capítulos más difíciles de tragar para la sociedad venezolana, para las víctimas, para familiares, para defensores de derechos humanos. ¿Cuál es la posición de ustedes con relación a este tema? Bueno, mira, sí, en efecto, el Foro Penal, y en aquel momento lo hicimos a través de la organización que nació primero del foro y que luego de alguna manera se fusionó con el foro, que fue la organización Vive. Nosotros fuimos los primeros, la primera organización latinoamericana, por cierto, que acudió al Tribunal Penal Internacional a reportar allá, a suministrar información sobre crímenes de lesa humanidad que se estuvieran cometiendo en Venezuela. En efecto es así. Ahora, ¿qué está pasando con esto? Y lo digo con toda responsabilidad, al Tribunal Penal Internacional no se le están mandando mensajes claros. Es decir, hay una intención, ya se manifestó en la instalación, la apertura pues de este examen preliminar sobre la situación de Venezuela, de indagar qué es lo que está pasando en el país,
y de seguir adelante con todos los pasos que debe seguir este procedimiento, que ciertamente son pasos lentos, son pasos que llevan cada uno de ellos mucho tiempo, pero que bueno, que poco a poco han ido avanzando. Pero del otro lado de esto, tenemos un factor político que se la pasa enviando el mensaje de que eso no va a ser necesario, porque ese es el mensaje que se envía. Por ejemplo, cuando tú propones una ley de amnistía en la que de alguna manera sugieres que vas a perdonar contra lo que dice la Constitución a las personas que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, estás mandando un mensaje confuso. Cuando tú mandas un mensaje, por ejemplo, a la Corte Penal Internacional diciéndole que vas a crear una especie de justicia transicional en la que tú, como país, Venezuela, te vas a ocupar tú misma de ver qué vas a hacer con quienes han cometido crímenes de lesa humanidad gravísimos, también le estás diciendo, en pocas palabras, a la Corte Penal Internacional, no te metas, ¿ok? Que esto lo voy a resolver yo mismo. Y así sucesivamente, y esto ha pasado en diferentes oportunidades. Además ha pasado sin ninguna necesidad, porque cuando se ha hablado de estos instrumentos, por ejemplo, de leyes de amnistía, de justicia transicional, etcétera, siempre se ha pasado, y es algo que a nosotros nos sorprende mucho, siempre se ha pasado por encima del hecho de que ninguno de esos instrumentos va a ser validado por la comunidad internacional mientras la crisis que estamos atravesando, la crisis política, siga y se mantenga. Estos son instrumentos que están diseñados para países que han salido de las crisis, no para países que están en crisis, y eso lo debe saber, o lo deberían saber quienes se han encargado de hacer estas propuestas. Por eso a nosotros nos preocupa mucho que el mensaje que se esté enviando a la comunidad internacional, específicamente al Tribunal Penal Internacional, sea un mensaje confuso, que al final del día lo que conduzca es a la impunidad, porque nuestra lucha es no solamente por la libertad de las personas injustamente encarceladas, también es por la justicia para quienes han sido víctimas de todos estos crímenes que se han venido cometiendo a lo largo de toda esta historia reciente nuestra, y para nosotros es muy peligroso que se sigan mandando esos mensajes confusos a la comunidad internacional. Por eso nos hemos opuesto en su momento, y lamentablemente ha hecho que incluso factores de oposición nos reclamen y nos caigan encima, pero lamentablemente no podemos tener una opinión distinta. Nos hemos opuesto a esta visión simplista, a esta visión de corto alcance que muchas veces tienen estas propuestas, que en realidad lo que hacen es tirar a la basura o amenazar gravemente esa iniciativa que ya tiene casi 20 años de trabajo encima, y que en definitiva, por lo menos ahora, pareciera ser que es la única posibilidad de justicia real que tenemos en Venezuela. Gonzalo Gimió, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Vas a emigrar a otro país? Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus documentos para el exterior. 0424-249-0332. Pregunta por Salvatore y l'originale. Trámiteslegalesexpress@gmail.com. La solución en tus manos. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Y despedimos el programa. Se nos ha acabado el tiempo. Pasamos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Palabras más.